En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Ya saben que el que ha perdido las elecciones, pero puede gobernar, ha hecho un parón de unas semanas hasta la segunda quincena de agosto y así no mover ficha de momento. Sí que parezca que, se va a descansar, aunque sea con el bolso de Louis Vuitton en el brazo. Bueno, al menos no quieren que nos enteremos de lo que va a ocurrir durante este verano, ¿no? Y lo del bolso de Louis Vuitton va por la señora Carmen Calvo, que como publicamos en Libertad Digital, así se ha querido despedir de toda la gente. Que los que puedan irse de vacaciones con ese bolso que es realmente caro, pues que descansen, ¿no? Los que puedan y son los suertudos y se vayan, pues mira qué bien. Bueno, la estrategia socialista pasa también por dejar que estas semanas aparezca un Partido Popular que se ha quedado completamente solo, ¿no? Eso es lo que les gustaría que se mostrara también en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, a la que, según todas las informaciones de fuentes también del Partido Popular, pues parece que se va a presentar, aunque no tenga los votos suficientes, pero va a ir al Congreso a intentarlo por responsabilidad, ¿no? Como primera fuerza política que es, como resultado de los últimos comicios. Aunque los de Sánchez no mueven ficha, de momento, se les ve contentos, pero no mueven ficha, no nos dan ningún tipo de pista. El separatismo y el nacionalismo pues campan a sus anchas. Se convierten en prácticamente los dueños de los testimonios en los medios de comunicación, ¿no? Ayer Andoni Ortúzar del PNV le pidió al gobierno que les presentara un programa. A ellos, a los separatistas vascos, pero también a los catalanes. Aquí todos juntos. Venga, Sánchez, preséntanos un programa para todos, una oferta programática que valga para todos estos sujetos, entre los que están Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont. Bueno, Laura Borràs, de ese partido, dijo anoche en una entrevista en VilaWeb que ellos confían en Sánchez, como para no hacerlo, ¿no? Después de todas las cesiones que les ha dado, de los indultos, de las reformas legales para hacer más corta la estancia penitenciaria de los responsables del referéndum ilegal y de la declaración unilateral de independencia. Pero Borràs avisó, dijo: no queremos palomas mensajeras. A mí esto me suena como cuando en las películas policíacas americanas te llama el secuestrador con una voz distorsionada a decirte que le lleves el maletín lleno de dinero a una calle perdida, un callejón, sin que nadie te acompañe, que no se te ocurra siquiera que venga la policía. A mí me suena esto, ¿no? No queremos palomas mensajeras, señor Sánchez. No sabemos si la señora Borràs se refiere a que no le gustan algunos de los interlocutores, que nos desconocemos quiénes son, ¿eh? Sabemos, por ejemplo, el de Sumar, ya se lo conté yo ayer aquí también, que es Jaume Asens. Asens, pues entendemos que no va por él, que la señora Borràs no ve mal que Asens, el portavoz de Sumar con los independentistas, es que sea él, porque él es amiguete. Es el amiguete de algunos fugados, de Toni Comín, ¿no? Y de Carles Puigdemont, abogado además de Toni Comín, el que además le empujó a que se fuera de España tras el referéndum ilegal. Bueno, en el PSOE tienen sus propios mensajeros, o los tendrán próximamente, pero ahora no quieren hablar de ello en el Partido Socialista, como si quieren en Esquerra Republicana. Por eso les digo que tienen los independentistas el monopolio, ¿no? A la hora de ir dando ellos la información y dosificando. En Esquerra Republicana ya nombraron ayer a su equipo negociador, que hay más de 5 personas, ¿no? Y que está liderado por la señora Rovira, otra de las fugadas que vive en Suiza. ¿Qué quieren los independentistas? Lo sabemos, referéndum pactado y la amnistía. Y de ahí no se mueven, al menos de momento. Y además es que dicen que están muy tranquilos. Esto dijo anoche Borràs. Pues si Pedro Sánchez está tranquilo porque piensa que saldrá, viva la tranquilidad de Pedro Sánchez. Más tranquilos estamos nosotros. En este sentido, quien aspira a ser presidente del gobierno español será quien tendrá que estar nervioso o buscándolo. Es evidente que nosotros no aspiramos a esto. Por lo tanto, si él está tranquilo, nosotros todavía lo estamos más.
Pues nada, encima entre risas, pues aquí todos tranquilos, ¿no? No les vale una propuesta socialista, dicen, con el traspaso de Rodalíes y tampoco con una mejora del sistema de financiación. Dice que eso es insultar la inteligencia de la gente. Y lo que sí reitera es que a ellos no les da miedo ir a una repetición electoral porque Junts no tiene nada que perder. Bueno, esto ya forma parte del espectáculo, ya les digo, ¿eh? Porque claro que tienen que perder. Es que han perdido 135.000 votos, ¿no? Pero bueno, estas declaraciones forman parte de la fanfarronería, ¿no? Del que sabe que tiene la sartén por el mango. Quien también la podría tener es el PNV, en quien el PP confiaba hasta hace unos días para su investidura, pero se ha encontrado con ese portazo en las narices de los que en otras ocasiones sí han prestado su apoyo a los populares, gobiernos de José María Aznar o de Mariano Rajoy. Esto mismo lo ha recordado hoy el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, en una entrevista en Radio Euskadi, donde ha arremetido con dureza contra el PNV. El PNV, tras 2 varapalos de Órdago la Grande, nos regala estas declaraciones que demuestran que quieren compartir en radicalización con Bildu y, bueno, sarriros somos y estoy seguro que más temprano que tarde en el camino nos vamos a encontrar. Eso estoy convencido, ¿eh? Bueno, ya sabéis que el PNV se caracteriza por dar bandazos, ¿no? En su política estratégica. ¿Con quién me asocio? Bueno, pues con el que me dé lo que yo estoy buscando, ¿no? El PNV ayer decía que gracias a ellos habían arruinado las posibilidades de que Feijóo llegue a la Moncloa, ¿no? Por eso hoy sale Iturgaiz a avisar de que, ojo, que los populares vascos somos clave para sacar adelante muchas iniciativas en esa comunidad, porque PNV y PSE, socios de gobierno, no han obtenido la mayoría absoluta. Entonces, bueno, aquí tampoco hagamos este tipo de afirmaciones no les van a salir gratis, ¿no? Bueno, el presidente de los populares en el País Vasco ha asegurado también que cuando ha escuchado estos días a Andoni Ortúzar, pues que le ha parecido que se comporta como si fuera el líder de EH Bildu, de la formación proetarra. Pero, dice, entre la fotocopia y el original, la gente siempre se va a quedar con el original. Y es que es cierto, es que recordemos lo que ha pasado el domingo, ¿eh? El PNV ha perdido votos, ha bajado un escaño y es justo el que ha subido la formación proetarra. Bueno, y luego hay un discurso que me parece curioso. Dice Iturgaiz que Feijóo no debe de desistir a la hora de intentar su investidura porque él ha ganado las elecciones, tiene un proyecto, tiene un programa, lo tiene que mostrar a todos los españoles en el Congreso de los Diputados, pero es que a la vez dice esto otro. No tengo duda. Mire, Sánchez ha creado un Frankenstein en esta legislatura pasada y va a repetir un Frankenstein bis. Hubiésemos querido tener una victoria más holgada y haber conseguido mejores resultados y estar ahora hablando de que el Partido Popular, pues con esa mayoría holgada, podría formalizar gobierno. Yo me temo que está complicado. Me temo que está complicado y no duda, ¿no?, de que vaya a haber otro tipo de legislatura, de investidura, perdón. Bueno, no deja de ser contradictorio, ¿no?, que después desde Génova sigan apostando por la investidura de Feijóo con ahínco, como ha hecho esta misma mañana en una rueda de prensa el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Feijóo por tercera vez ha ganado las elecciones. Las ganó en Andalucía, ha ganado las autonómicas y municipales y ha vuelto a ganar las elecciones nacionales. Con lo cual, cada vez que el presidente Feijóo se ha presentado frente a Sánchez, los españoles han decidido Feijóo. Por eso el presidente Feijóo entiende que con ese respaldo de los españoles, con tener 14 comunidades autónomas, contando Ceuta y Melilla dentro de esas 17 más 2, algún pronunciamiento han tenido los españoles, ¿no? Independientemente de que te falten 5 o 6 para poder conformar eso, que es lo que el presidente de alguna manera está trabajando para intentar conseguir, ¿no?, que es la aspiración en la que se está ahora mismo. Bueno, en el PP también en lo que se está ahora mismo es en abrir un periodo de estudio o de análisis de resultados para ver en qué se han equivocado, ¿no? Y ahí es donde ponen la vista en la formación de Santiago Abascal, en Vox. No por el discurso de los populares en campaña contra Vox, ya saben, acusando a esa formación de machista, de negar la violencia de género, ¿no?, o contra la inmigración o el colectivo LGTBI, como hizo la extremeña María Guardiola, por poner un ejemplo, sino se meten con Vox porque dicen que es la culpa de Vox, de cómo Vox ha planteado la campaña. Es lo que ha dicho el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Que la campaña que ha hecho Vox, lejos de sumar diputados a Vox, como lo hemos visto, y ahí están los resultados, que han estado a punto de ser cuarta fuerza, ha conseguido otro resultado, que ha sido movilizar a una parte importante de los votantes socialistas.
Claro que se les moviliza cuando se hacen exabruptos, exageraciones y se hace un discurso hiperbólico como el que ustedes han hecho, pues lógicamente genera una reacción por parte de la población. Acusa a los de Abascal de utilizar frases exageradas, incendiarias, contra la existencia de la violencia machista, los derechos de la comunidad LGTBI+, o de la situación en Cataluña. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente los ciudadanos han reaccionado votando al PSC y sacando una brecha de 14 diputados precisamente en Cataluña. ¿Usted ha reforzado las políticas en Cataluña del Partido Socialista? Bueno, con esa actitud durante la campaña, ha dicho Juanma Moreno, Vox ha conseguido movilizar el voto sanchista, ¿no? Y que tendrían que hacer algún tipo de reflexión por haber perdido 19 escaños y que, por tanto, dice, Abascal se ha convertido en el mayor aliado de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones. Esto nos va a dar mucho que hablar, a partir de las 6 de la tarde en el tiempo de la tertulia, así que les animo a que se queden. Antes, ya saben que los resultados del 23J todavía no son definitivos, porque falta por contabilizar el voto de los españoles que viven en el extranjero. Es el llamado voto CERA, es el acrónimo de Censo de Extranjeros Residentes Ausentes, y también el voto ERTA, los españoles residentes temporalmente ausentes. Sabemos, por lo que se va publicando en la prensa, que más o menos habrían votado 233.000 españoles en el extranjero, de los más de 2.300.000 que viven fuera, que habría subido la participación, que habríamos pasado del 6,85 en las pasadas elecciones, en 2019, a un 10% ahora, que es una participación bastante más alta que la de los años anteriores. Fíjense, en el 2016 participó un 6,3%, en el 2015 un 4,7%, en el 2011 un 4,5%, casi un 4,6%. Así que un 10% pues no estaría nada mal. ¿Por qué han participado más? Pues no lo sabemos con exactitud. Sí que intuimos que el hecho de que se haya cambiado la manera de votar, donde el ciudadano español ya no tiene que solicitar la documentación si tiene intención de votar, sino que directamente la va a recibir en su casa, pues eso ha podido facilitarlo, ¿no? Y aunque, no es previsible que cambie mucho el panorama, en el PP confían en arañar algún que otro escaño. Por ejemplo, en Madrid, si el PP le arrebata el escaño al Partido Socialista, entraría en el Congreso el que fuera miembro de UPN, portavoz ahora del PP en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Danero, que ha estado en una entrevista aquí en Es la Mañana, en Es Radio, ha destacado que tanto Bildu como Junts van a aprovechar esta situación porque les viene muy bien y por eso ve a Sánchez con muchas opciones de repetir de presidente. Sánchez tiene opciones de ser presidente del gobierno, por lo tanto, yo creo que es lo más grave, ¿no? Tener otros 4 años o 3 o 2 o los que sean de Sánchez. Yo creo que Sánchez, desde luego, tiene opciones para ser el próximo, para seguir siendo el presidente del gobierno de España, porque al final hay una frase de Otegi que no debemos olvidar, que dijo en su día: tenemos que aprovechar el chollo que tenemos de presidente del gobierno, ¿no? Bueno, así que la vista puesta en Madrid, donde, insistimos, el PP tenía esperanza en hacerse con el último escaño en juego, también en Cantabria, aunque en ese caso se lo robaría, por decirlo de alguna manera, a Vox, y por tanto no alterarían los bloques, el de la izquierda y el de la derecha, pero también era interesante ver lo que pudiera ocurrir en Barcelona o lo que pudiera ocurrir en Tarragona, donde ahora ya hay informaciones periodísticas que apuntan a que el Partido Socialista, que era el que ahí se jugaba a conseguir un escaño más, el número 123, pues finalmente no lo ha conseguido y se mantiene en Junts per Catalunya. Bueno, esto quiere decir que con lo que vayamos a saber del escrutinio del voto CERA puede cambiar mucho el panorama postelectoral. Los expertos ya nos dicen que no, pero es muy interesante saber cómo se está haciendo ese recuento. Por eso hemos hablado y estamos en comunicación con don Carlos Vidal, es catedrático de Derecho Constitucional, conoce muy bien como experto en la Carta Magna y en la ley electoral cómo funciona esto de las juntas electorales. Don Carlos Vidal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana ha comenzado el recuento, el escrutinio, y ya sabemos, si no por datos oficiales, sino por lo que van comentando y se van publicando en los medios de comunicación, cómo está yendo la participación. Usted, como experto, ¿qué conclusión extrae de momento de que haya una participación de un 10%? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es positivo porque quiere decir que la reforma de la ley electoral que se hizo hace un par de años ha
conseguido que se incremente un poco la participación. Es verdad que no es mucho aparentemente, pero hay todavía que limar algunas cuestiones como los plazos, etcétera, ¿no? Porque un proceso electoral tiene unos plazos muy urgentes, muy cortos para poder ir desarrollando todos los trámites, ¿no? Y claro, cuando uno está en el extranjero no es lo mismo estar en Portugal o en Francia que estar en Indonesia o en Jartum, ¿no? Entonces hay sitios donde es mucho más complicado que el voto, aunque se emita incluso dentro del plazo que está previsto en la ley electoral, que el voto pueda llegar a España, incluso aunque se haga a través de los consulados, ¿no? Porque lo que hoy se está escrutando es un voto que llega a las oficinas consulares o a los consulados a través de dos vías, o bien por el voto en urna, que son las personas que van directamente al consulado, se identifican allí e introducen en una urna no los sobres de votación, sino un sobre parecido al que a nivel interno hacemos cuando votamos por correo, un sobre dentro del cual va toda la documentación, con el se mete en censo la y todo, urna, ¿no? claro, hay el certificado del censo, los sobres de votación, y en el caso, eso es una vía, ¿no? La del voto en urna, que en ese caso la identificación del elector se produce ante el funcionario consular que está allí y comprueba que el pasaporte o el DNI que se le presenta es el de la persona que está allí delante, ¿no? Sí. Y luego hay otra fórmula que es el envío por correo al consulado o a la oficina consular. Entonces ahí depende ya de cómo funcione el servicio de correos de ese país, ¿no? Y de hecho en algunos casos se autoriza incluso el envío a través de mensajería, porque además es un envío que luego legalmente a la persona que lo ha hecho tiene derecho a que se le compense por parte del gobierno una vez que ya se comprueba que el voto ha llegado, etcétera. Entonces hay una compensación económica sobre el gasto que ha podido suponer ese envío. Bueno, pues todo eso los consulados, una vez que acaba el plazo de recepción de esa documentación electoral, tienen que enviarlo a una oficina que se crea en el Ministerio de Asuntos Exteriores en España, específicamente dedicada a eso, y desde esa oficina se envía urgentemente a todas las juntas provinciales. Pero ese proceso, como he dicho antes, puede en algunos casos... La unidad de nutrición de Clínicas Cres innova. Tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético nutricional, lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal. Ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo, llama a Clínicas Cres en el 96 351 61 99 o clínicascres.com. durar una semana o 10 días y en otros puede ser de 2 o 3 días solamente. Es decir que es complicado. Ahora tenemos el dato, por ejemplo, de las personas que realmente han hecho llegar su documentación electoral a las oficinas consulares, pero podría darse el caso de que no todos esos, o sea, que cuando hablamos de 233.000, podría darse el caso de que no todos esos hubiesen llegado hoy a tiempo a las juntas provinciales. Y podría darse el caso también, don Carlos, de que entre esas personas que han depositado su voto, pues hayan hecho un dibujito o algo de esto y se declare nulo también, ¿no? Exacto. No, y también pueden ser nulos por otros problemas. Por ejemplo, imaginemos, lo que hoy se está haciendo en todas las juntas provinciales es, allí tienen una urna del Congreso y una del Senado, van abriendo cada sobre de documentación electoral, que en el caso de Madrid son más de 46.000, o sea que imagínense lo que pueden tardar en Madrid, sí. Y cada sobre tienen que comprobar que viene con todo lo que tiene que venir, es decir, con el certificado del censo, y en el caso de que haya sido enviado por voto por correo, tiene que venir también con el DNI o el pasaporte, la fotocopia del DNI o pasaporte, y el certificado del censo tiene que venir firmado por detrás por el elector. Entonces, si alguien no cumple esto, ese voto no se computa. Y luego, además, si en el momento del escrutinio se van sacando las papeletas y alguna tiene algún dibujito, como acaba de decir usted, sí, pues también se consideraría voto nulo. O sea, que vamos a ver qué es lo que ocurre. Efectivamente, la participación se ha incrementado. Ya están algunas juntas provinciales donde el voto cera no era demasiado voluminoso, lo han ya escrutado. Esas son las noticias que están llegando, pues por ejemplo en Tarragona, que parecía que el PSC podía quitarle un escaño a Junts, pues no lo ha conseguido, a pesar de que ha sido la lista más votada.
En Girona puede ser que el PP se lo pudiera quitar también a Junts. Esto, que yo sepa, no hay noticia todavía. No, todavía no. Pero hay algunas noticias de otras provincias que van llegando y, bueno, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que en Murcia, a pesar de que ganó las elecciones el PP, en el voto por correo ha ganado el Partido Socialista. Y en Baleares también. Bueno, esto, aunque es una muestra muy poco representativa, porque claro, no ha habido muchos votos ni en un sitio ni en otro. Entonces es un tema complicado. Y de lo que usted ha dicho antes, sí que me gustaría matizar una cosa. Claro. El voto ERTA, que es el de los españoles residentes temporalmente ausentes, sí, ese voto ya está escrutado, porque ese voto llega el 23 de julio, tiene que llegar el día de las elecciones a las mesas electorales. Es como si fuera un voto por correo que se manda desde el extranjero. Y esos son españoles que están fuera pues por un periodo de 2 meses, de 4 meses, y que no llegan a estar, no cumplen los requisitos para estar en el CERA, pero lógicamente se tienen que inscribir en el consulado para poder votar, porque si no, el voto por correo normal no es eso para dentro de España, ¿no? Entonces, claro. Pero ese voto ya está escrutado, y ese voto sí que tiene muchísimas dificultades, porque ahí ya el elector da igual donde esté, ya no puede contar con el consulado, digamos, tiene que enviar desde donde esté por correo su voto, y claro, depende del correo interno del país en el que esté, y luego de que Correos en España lo haga también rápidamente. Ese es un voto que yo siempre he oído muchas quejas de las personas que están fuera y que no llegan a estar una temporada larga. Es muy complicado que su voto llegue en un porcentaje, digamos, razonable. Pero bueno, está escrutado como usted nos dice, y ahí ya, bueno, tampoco... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, eso es. No, lo que pasa pendiente. Es que lo digo porque, a ver, el problema de los procesos electorales es que es el de los plazos. Y claro, pues por ejemplo, cuando el voto por correo la gente se quejaba y decía, es que yo pedí el voto el 1 de junio y no me llegó hasta el 3 de julio. Bueno, es que es normal, porque no te lo pueden mandar hasta que las candidaturas no estén aprobadas, una vez que se han resuelto las impugnaciones, porque las papeletas no se pueden imprimir hasta ese momento. Entonces, digamos que nos fijamos en los plazos que tenemos cada uno, ¿no?, para poder hacer las cosas, pero luego el proceso tiene sus propios plazos. Entonces, hay algunas cosas que es muy difícil resolver, como la del ERTA, si el proceso electoral no tiene unos plazos más amplios. Y en el CERA, pues bueno, hay que ir afinando, ya se ve que hay que ir afinando, porque aunque consigamos un 10% de participación, sigue siendo poca. Y eso es porque, a pesar de todas las medidas que se han tomado, pues hay cosas que se pueden mejorar, yo creo, ¿no? Sí. Y estas elecciones, además, han sido también particulares porque a las 23, en periodo veraniego, luego ha habido muchas candidaturas en provincias grandes con bastantes electores, como Madrid y Barcelona, que tuvieron impugnaciones que llegaron hasta el Tribunal Constitucional. Se tardó mucho en imprimir las papeletas, no por culpa de nadie, sino porque, bueno, había que resolver esas impugnaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que la gente tiene que tener en cuenta, porque hay retrasos que no solo se deben a las juntas electorales o a correos o al censo electoral, sino que es el propio proceso que tiene unos plazos muy garantistas, ¿no? ¿Y sabemos un plazo aproximado de cuándo conoceremos el 100% del escrutinio del voto CERA? Porque claro, sabemos por la ley electoral que tendrían que empezar el escrutinio tendría que empezar hoy, pero en los sitios donde hay más votos, en ciudades más grandes, ¿cuánto tiempo hay de plazo? ¿Cuánto tienen las juntas electorales? No hay un plazo máximo. Lo que pasa es que los plazos son para luego la constitución de la Cámara el día 17, y en principio para el día 31 de julio tendría que estar todo hecho, incluyendo posibles impugnaciones. Tendrían que estar resueltas para la primera semana de la semana que viene, tendría que estar todo resuelto, porque si no, los diputados no pueden ir a presentar las credenciales al Congreso, que es lo que tienen que hacer a partir de la siguiente semana, ¿no? Entonces yo creo que lo normal es que la mayoría las conozcamos hoy, la gran mayoría, como ya estamos conociendo, porque por un lado está el voto CERA y por otro lado está el escrutinio general, es decir, revisar todas las actas de todas las mesas, que esto es algo que se debe hacer así porque la ley electoral lo dice. Ha habido partidos políticos que han dicho que lo iban a exigir, y hacen bien, porque es lo que exige la ley electoral, y de hecho la Junta Electoral Central lo recordó en un acuerdo el domingo pasado, ¿no?, que tienen que abrirse todos los sobres de todas las mesas. Entonces, lógicamente, en aquellas juntas electorales provinciales donde hay menos mesas y menos cantidad de sobres a abrir, acabarán antes,
y probablemente otras como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, quizá no acaben hoy, ¿no? Aunque Valencia el CERA ya lo ha escrutado por lo que he visto en los teletipos, ¿no? En las noticias de los medios. Entonces igual acaba hoy, pero en principio yo creo que casi todas acabarán hoy y que quizá alguna tenga que dejar para mañana el escrutinio general y que hoy lo dedique solo al CERA, como por ejemplo Madrid, ¿no? Porque claro, es que Madrid tiene más de 46.000 votos y eso no se... la Junta Electoral Provincial son 5 personas y aunque tienen refuerzos para días como hoy, yo creo que hasta por la noche no sabremos en Madrid voto. De hecho, en las autonómicas en Madrid no se supo hasta el día siguiente tampoco. O sea que buen dato, sí. Vamos a ver, ¿no? Pero la gran mayoría se sabrán hoy y quizá alguna quede hasta mañana, pero serían las más grandes, las provincias más grandes. Pues don Carlos Vidal, catedrático en Derecho Constitucional, muchísimas gracias por arrojar algo más de luz a lo que está siendo esto del voto CERA, el escrutinio y cómo funciona, y esperaremos a los resultados definitivos. Pero gracias por explicárnoslo. Un saludo. Muy bien, un saludo. Adiós. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Y vamos con más noticias importantes de la jornada, porque tenemos que hablar de economía. Por un lado, hoy hemos conocido la tasa de crecimiento económico del tercer trimestre del año. El dato es el peor de lo que se esperaba. El PIB ha crecido un 0,4% de abril a junio, impulsado por el tirón de la inversión y del consumo. Pero ha habido un retroceso en las exportaciones y en las importaciones a causa, entre otras cosas, de la inflación y de la subida de tipos. Pese al avance, la actividad se ha ralentizado respecto al primer trimestre, al igual que la tasa interanual de crecimiento, que avanzó un 1,8% entre abril y junio frente al 4,2% anterior. Este es el dato que ha publicado hoy el avance el Instituto Nacional de Estadística. Ignacio Bravo. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy los datos avanzados del IPC y la inflación subyacente, unas cifras que preocupan debido al crecimiento en ambos términos. En el caso del IPC aumenta un 0,1% respecto al mes pasado y eleva su tasa interanual en 4 décimas, situándose en el 2,3%, una subida que se debe especialmente al incremento en los precios del carburante y los paquetes turísticos. El gobierno español se ha mostrado satisfecho con los datos. El dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios, con la inflación en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6%. Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas. Además, la inflación vuelve a subir después de 2 meses de caídas que llevaron al IPC a su menor nivel desde marzo de 2021, según el INE. Otra cifra que preocupa a la economía española es la de la inflación subyacente, que no contempla alimentos no elaborados ni productos energéticos, debido a su aumento hasta el 6,2%, situándose casi 4 puntos por encima del IPC general. El Instituto Nacional de Estadística publicará los datos definitivos el próximo 11 de agosto. Claro, fíjense en alguno de los datos conocidos hoy, que nos lo estaba contando también Ignacio, lo que tiene que ser con el IPC en el mes de julio, que ha subido hasta situarse en el 2,3%. Se rompe de esa manera la tendencia tras 2 meses consecutivos en los que no ha bajado, no nos engañemos, sino que no ha subido tanto los precios. Y el INE atribuye ese repunte sobre todo a los precios de los carburantes, al vestido y al calzado, que a pesar de las rebajas no ha bajado tanto como se esperaban, y también a los paquetes turísticos. Lo que más nos preocupa, la inflación subyacente, la que no incluye los precios de la energía ni los alimentos, que también se acelera, aumenta en el mes de julio hasta el 6,2%, a pesar de que en el gobierno estén contentos por los datos conocidos hoy. Bueno, y llegamos al primer fin de semana de agosto en el que muchos españoles inician sus vacaciones, otros también van a regresar, pero lo que está claro es que hoy ha arrancado la segunda operación salida del verano. La Dirección General de Tráfico prevé alrededor de 9 millones de desplazamientos en coche hasta el próximo domingo, así que vamos a ver cómo se encuentran las carreteras en este momento. Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, 3 de ellos en Madrid, de salida por la 1 en el Molar, A2 Torrejón de Ardoz y A4 en Butarque, también en Tarragona.
Barcelona, en la Peseta y la Ampolla en sentido Castellón, y en Sevilla de salida por la P4 en Los Palacios y Villafranca. Retenciones en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A42 Getafe. También en Barcelona, la P7 en Santa Perpetua en Moguda en ambos sentidos. En Valencia, en la 7 en Cañada sentido Castellón. En Murcia, en esta misma 7 en Librilla en dirección Almería, y tráfico lento en el norte, en Cantabria en la 8, en Castruz sentido Santander, y en Vizcaya la 8 a su paso por Ortuella sentido Cantabria. Gracias, Lucía. Tenemos que hablar hoy también de la polémica abierta en el País Vasco. El etarra Mikel Otegi, condenado en 2012 a 34 años de cárcel por matar a 2 ertzainas, recibió este jueves un permiso para poder acudir a una cita con el dentista, pero sin ninguna custodia policial. Según El Correo, el preso, que se encuentra en la cárcel alavesa de Zaballa, fue autorizado a salir de la cárcel para ir al odontólogo por administración penitenciaria, que está gestionada por el Gobierno vasco. Carmen Arreaza. Buenas tardes, Leticia. Desde el Ejecutivo de Íñigo Urkullu han explicado que esta es una práctica habitual con el objetivo de ahorrar en custodia policial. De hecho, el etarra se acogió a una directriz del Ejecutivo vasco de la que se benefician los presos de ETA y que está en vigor desde el pasado mes de mayo. En Radio Euskadi, Carlos Iturgaiz, del PP del País Vasco, calificaba lo ocurrido de escándalo y pedía explicaciones al Gobierno vasco. Es un escándalo, de verdad. Pero sobre todo es más escándalo lo que hemos visto y escuchado al señor Tapia, que ha dicho literalmente que por economía de gasto no se le pone una patrulla de la Ertzaintza o no se le hace un acompañamiento, y que esto es habitual. Yo creo que esto hoy es una bofetada, un insulto a la propia Ertzaintza, a la sociedad vasca, y que el Gobierno vasco, sin duda alguna, espero y deseo que el consejero, el propio Lehendakari, salgan inmediatamente a dar explicaciones de lo que está pasando. Bueno, y ahora nos vamos corriendo a la información deportiva. Parece que el culebrón del verano ya se va acercando a su fin. Todo apunta a que muy pronto el Real Madrid podría anunciar el fichaje de Kylian Mbappé. Guillermo Domínguez. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Así es, seguimos a vueltas con Kylian Mbappé, aunque solo parece, que el culebrón del verano puede llegar a su fin más pronto que tarde, por supuesto siempre cogiéndolo con pinzas. Y es que el Paris Saint-Germain pone precio por la venta de Kylian, 250 millones de euros nada menos, aunque finalmente pues Real Madrid y PSG están tensando la cuerda. Podría quedar la operación finalmente en unos 225-230 millones de euros. Y precisamente por Mbappé le han preguntado a Joan Laporta, y el presidente del Barça respondía a esto en una entrevista a la ESPN. Como presidente del Barcelona, ¿prefiere que Mbappé llegue o no llegue al Real Madrid? Esta pregunta. Bueno, a ver, Mbappé es un jugador extraordinario, es un jugador que marca diferencias. Y claro, tenerlo enfrente pues te complica seguramente un partido y tal, pero yo confío en mi equipo, y los jugadores que tiene el Barça para mí son los mejores, porque no nos olvidemos, un equipo está formado por 11 jugadores y la prioridad siempre debe ser el equipo frente a las individualidades. Barça y Real Madrid, pues mañana precisamente a las 11 de la noche, hora peninsular española, se van a enfrentar los dos grandes colosos del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, en un amistoso de pretemporada en Dallas. Es el tercer duelo para los blancos este verano y el segundo para los culés. Mañana a las 11 de la noche es Barça-Real Madrid, y el domingo a la 1 de la tarde, hora peninsular española, Manchester City, Atlético de Madrid en Seúl, en la capital de Corea del Sur. Además, también, como apuntabas, waterpolo no ha podido ser porque la selección española ha perdido la final del Mundial de Fukuoka en Japón frente a la selección holandesa. Hubo empate en el marcador a 12 goles, se llegó a la tanda de penaltis y ahí no pudo ser. Las chicas de Miki Oka acabaron perdiendo frente a las holandesas. Y atentos también a la Fórmula 1, porque este fin de semana tenemos el Gran Premio de Bélgica en un circuito mítico como es el de Spa-Francorchamps. Pendientes de la sesión de clasificación que va a arrancar en apenas unos minutos. De momento en los libres 1, en una sesión pasada por agua, el mejor tiempo para Carlos Sainz, mientras que Fernando Alonso ha acabado en la 11ª posición.
Y ahora le dedicamos unos minutos a recordar qué pasó tal día como hoy hace unos cuantos años, concretamente 34. Se cumplen 34 años de uno de los robos más famosos de España, protagonizado por Dioniso Rodríguez, más conocido como el Dioni. Lucía Martín. En un día como hoy, Dioni roba un furgón blindado de la empresa Candy S.A. en la que trabajaba, un total de 300 millones de pesetas, casi 2 millones de euros. En torno a las 7:30 de la tarde, durante un reparto, Dioni aprovecha la ausencia de 2 de sus compañeros de trabajo para ponerse al volante y robar el furgón en los que los trabajadores iban. Tras el robo, reparte el dinero con 3 amigos y huye a Brasil, cambiando su aspecto y viviendo una vida de lujo. Durante su estancia en el país del carnaval, alardea de compartir veladas con caras tan conocidas como Aitor Senna, Julio Iglesias o Pelé. Ese mismo año fue detenido por la policía y posteriormente extraditado a España para cumplir condena por su delito. En 1995 fue puesto en libertad condicional tras cumplir 3/4 partes de la pena. A día de hoy se sigue sin saber el lugar exacto donde Dioni escondió su botín, un total de 140 millones de pesetas que nunca aparecieron.